comparto los que me faltan. Y creo que ya nadie falta. Bueno, entonces ahora sí. Les comparto la... Ay, no, todavía no. Ahora sí. Les comparto. Y aquí menciona, ¿no? Un alambre de 24 centímetros de largo se dobla de tal forma, en forma de rectángulo con ancho X y largo Y. Entonces, lo único que les había mencionado que hay que hacer aquí es precisamente estar leyendo y escribiendo la fórmula, en dado caso que pueda utilizar una fórmula, debido a que generalmente estamos hablando de figuras geométricas, y esa fórmula entonces expresarla como función. Por lo tanto, si yo tengo un alambre de 24 centímetros, pues puedo empezar a hacer un esquema precisamente por lo que dice, y entonces aquí hago un esquema donde tengo un rectángulo y ahí me están diciendo que el ancho es X, por lo tanto a esta dimensión que se llama ancho le escribo X, y el largo, que es esta dimensión, le llamo Y. Pero eso es por lo que me están diciendo en el enunciado, y ya luego me dicen más cosas. Entonces, todo lo demás de las preguntas, vamos a esperarnos un poco. Lo primero que vamos a hacer es a empezar a ver las fórmulas. Dime. ¿Qué pacho? Pues es que no sé si sea solo yo, pero yo no veo su pantalla. Ahí voy. Ni yo, profe. Okay, ahí va. Yo tampoco. Si les digo, anda media lenta mi compu. Yo creo que por ahí tiene varios temporales. Y al ratito, bueno, no al ratito, ¿no? Sino después. Ya se ve. Ok, sale bien. Bueno, entonces, lo primero que debemos de ver es que el largo tiene una el perímetro tiene una fórmula y el largo tiene otra fórmula. Entonces, de acuerdo a esas fórmulas que nosotros ya conocemos, pues simplemente es sustituir en las fórmulas. Recuerden que una fórmula es una ecuación que es muy conocida por todos los que están relacionados en ese ámbito académico. También vamos a hablar del área. Entonces vamos a todos los lados, o sea, es 2 veces el ancho más 2 veces el largo, porque precisamente el rectángulo tiene un par de lados congruentes que se llama ancho y un par de lados. Y cuando estoy hablando de área, pues aquí sabe simplemente, ¿no? Entonces, en las fórmulas conocidas, en las fórmulas que ya conozco, lo único que debo de hacer es sustituir. Acuérdense que sustituir es reemplazar. Por lo tanto, me lleva a que el perímetro, la definición de perímetro, es la longitud de lo que rodea la figura geométrica. Y como aquí me están diciendo que hay un alambre de 25 centímetros de largo que se va a doblar para formar un rectángulo, eso quiere decir que esos 24 van a estar distribuidos entre este ancho, este largo, este ancho y este largo. Por lo tanto, cuando yo asocio precisamente a esos 24, y eso es igual a 2 veces el ancho, que al observar en la figura yo veo que el ancho es X, y a 2 veces el largo, que yo observo que en la figura es 2 veces Y. Entonces lo que acabo de hacer, simplemente en la fórmula, lo que a mí me están dando en el enunciado del problema. Entonces voy a aceptar a otro de sus compañeros que acaba de llegar, o que se desconectó, no lo sé. Y vuelvo a regresar a compartirles la pantalla, perdón. Y entonces, como les decía, lo único que estoy haciendo es sustituyendo en la fórmula. De igual manera, yo puedo sustituir en la fórmula, sustitución en la otra fórmula, que el área, si se dan cuenta, ahí no hay ninguna referencia, porque el área del rectángulo, o sea, no me dicen cuántos centímetros cuadrados mide, pues simplemente escribo que el área se va a calcular como un ancho, donde ese ancho es la X, que dijimos que eso es lo que mide el ancho del rectángulo, multiplicado por el largo, donde el largo es la Y, que fue lo que dijimos que es el ancho del rectángulo. Entonces fíjense cómo en los problemas generalmente vamos a estar haciendo referencia a figuras geométricas, y con estas figuras geométricas debemos obtener la fórmula. Obviamente hay que tener a la mano las fórmulas de todas las figuras geométricas o de todos los prismas, prisma rectangular, prisma triangular, cilindro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ya que hicimos eso,
yo me doy cuenta que puedo empezar a aplicar conceptos y esos conceptos obviamente obedecen a lo que ya conozco. Entonces, en esta, que es una ecuación, recuerden que una ecuación es una igualdad entre dos miembros, donde en un miembro hay operaciones y en el otro también, o tal vez no hay ninguna operación. En este caso no hay operaciones en un miembro. Nos damos cuenta que en esta puedo aplicar algo que se llama simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación hace referencia que el simplificar la ecuación es dividir miembro derecho y miembro izquierdo entre el mismo número. Por lo tanto, el número entre que divido ambos miembros es el 2, porque si ustedes se dan cuenta, todos los coeficientes son múltiplos de 2. Recordemos que el coeficiente es el número que multiplica a la variable y la variable multiplica a la función exponencial, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo hago es simplificar la ecuación. Obviamente eso implica hacer la división. 12, esto es una X, esto es una Y. Y ya con esto tengo simplificada la ecuación. Y entonces lo que hay que procurar es que no importa el resultado que tenga, hay que saber cuál es el concepto que debo de aplicar de acuerdo a lo que les explico, para que no se diga. Bueno, entonces de aquí ya me están diciendo en el inciso A que debo de expresar el. Entonces recuerden que cuando me dicen expresar a una variable, me están diciendo a final de cuentas que comúnmente le dicen despejar. No es muy propio la palabra de despejar, porque despejar es mover todos los objetos. En matemáticas es variable y entonces me están diciendo que exprese el ancho, o sea, que calcule el valor de la X, y ese cálculo de la X va a llevar a que en la Y, por eso aquí me dicen en función, recuerden que una función es una definición basada en operaciones sobre la variable independiente, y eso quiere decir que las operaciones van a ir sobre esa variable en la que estoy diciendo que es en función, etcétera, etcétera. Entonces lo importante aquí es entender el contexto de las palabras y que un verbo, una palabra tienen conceptos ahí asociados, los cuales los necesito entender para poder saber qué es lo que me pregunta. En otras palabras, el inciso A es que yo debo de despejar a la X. Obviamente para despejar a la X, y como me dice que es la de arriba, en esa ecuación yo tengo nada más dos variables. Pero si yo veo esta ecuación, que también surgió de una fórmula, me voy a dar cuenta que ahí hay tres variables. Por lo tanto, para poder expresar en función, o sea, para que sea una función, solamente debe de haber dos variables. Y entonces, por lo único que es, como tengo tres variables, no puede ser una función. En la superior, les van a decir que hay funciones que sí dependen de muchas cosas. Por ejemplo, hay funciones que dependen del volumen, del pH, de la temperatura, de concentración, de la masa, de la ese análisis multivariacional se analiza a través de unas matemáticas que ustedes van a aprender en la superior, pero el aritmética y los conceptos para poder posteriormente entender el análisis de funciones cuando tengo muchas variables. Bueno, entonces, ¿qué es lo único que debo de hacer? Pues lo único que debo de hacer es operaciones inversas, y eso después, obviamente aquí me doy cuenta que hay una suma, la operación inversa es una resta, por lo tanto, si es una resta, la operación inversa la pasar se debe de quitar desde desde álgebra tenemos que quitar el contexto de pasar y empezar a hacer con operaciones inversas. Entonces, insisto, ¿no? La operación inversa restando al 12
Y de una vez, como conviene más dejar a la variable en el miembro izquierdo, pues lo dejo en el miembro izquierdo. Se llama también la propiedad reflexiva, se las voy a escribir. Menciona que es igual a 10 entre 2, pues también puedo escribir que 10 entre 2 es igual a 5. O sea, puedo intercambiar la posición de los miembros sin ningún problema, debido a que todo es igual a sí mismo. Y como estos son iguales, a pesar que aquí venga involucrada una operación, pero el resultado de esa operación me dé ese resultado, entonces se puede aplicar la propiedad. Eso no es que esté pasando, sino simplemente estoy aplicando dos conceptos, la operación inversa y la propiedad reflexiva. No me quedo en los conceptos de la primaria o la secundaria, que es pasar, y que esos conceptos te los enseñan porque el nivel conceptual de los docentes pues no es tan bueno, ¿no? Simplemente buscan la medio en expresarse o enseñar, y de ahí vienen serias complicaciones, ¿no? Entonces, ahora sí, debido a que una aplicadas a la variable independiente, y donde si yo sustituyo un valor solamente voy a tener un único reino, y si le llamo función, yo debo describir que esto es una x que depende de la y como 12 menos y. Y aquí hay una parte conceptual bastante importante que les debe de quedar claro. Esto que estoy escribiendo aquí se llama variable dependiente. Y esta diferencia es que aquí abajo estoy escribiendo cuál es también la variable independiente. Y que obviamente esa variable independiente se ve en las aplicaciones que estoy haciendo sobre esa variable. ¿Por qué hacer eso? Pues porque acuérdense que les acabo de decir que hay funciones que dependen de muchas. Entonces yo pudiera decir que el volumen depende de la temperatura en una fórmula por el tiempo, por la concentración de pH, perdón, la concentración de iones de hidrógenos, que se simboliza así, entre la densidad por la masa, ¿no? Entonces, en esta función, a pesar que hay muchas variables, aquí estoy asegurando que la única dependiente, o sea, la única variable que puede cambiar es la temperatura, a pesar que haya más, todas las demás variables son constantes. A pesar que son constantes, estoy asegurando que el tiempo, que la concentración de pH, perdón, de iones hidrógenos, que la densidad y que la masa son constantes. Por eso, el que yo exprese esto entre paréntesis, asegurando que únicamente la que es la temperatura. Aquí como que no se le ve tanto sentido porque nada más hay dos variables, pero cuando lleguen a análisis donde se incluyen más variables, entonces ya tendrá mucho sentido que están variando. De hecho, va a haber veces en que no solamente digan que varía la temperatura, sino posiblemente van a decir, bueno, en mi experimento voy a variar la temperatura y también voy a variar la densidad. Y como varía los dos, eso me lleva a que necesito hacer un análisis diferente. Obviamente esos análisis se los explicarán en la superior, pero la conceptualización, toda la parte inicial, lo que es aritmética, lo que es álgebra, lo que son funciones y todo eso obviamente me toca enseñárselas a mí, ¿no? Así que por favor sigan leyendo los conceptos diariamente para que se vaya convirtiendo en una fortaleza y que en algún momento no tengan dudas cuando lleguen a la superior, ¿no? Básicamente la superior es un poco complejo desde el punto de vista que ya deben de dominar conceptos de física, química, biología, matemáticas y otras, ¿no? Y eso me lleva a veces el inciso A. ¿Alguna pregunta al respecto, jóvenes? Profe, a mí no me queda claro cómo es que, o sea, cómo decide que cuál incógnita es la que toma como independiente, o sea, de la X y la Y. ¿Cómo sabemos cuál es? Ajá, eso lo haces desde el enunciado. Cuando a ti te dicen en el enunciado, expresa el ancho, y te dicen aquí el ancho es X, en función, esa palabra en función viene con la definición. O sea, tú sabes que una función es una definición basada en operaciones. Entonces, si tú estás expresando
a la x como una función, quiere decir que la x sean operaciones, que van a ser aplicadas a la variable independiente. Y en ese momento tú sabes que la variable independiente entonces es la siguiente, porque en el orden del enunciado te dicen pesa el ancho, o sea, y para que tú calcules el ancho debe de ser a través de operaciones que van a ser aplicadas. O sea, la misma orden del enunciado junto con la definición de función es la que te indica cuál es la que debe de estar despejada. Por eso calcular la x es a la x a la que debo de despejar, porque la x es la que se calcula a través de una definición, a través de operaciones aplicadas a la y. En el mismo enunciado te dicen que igual es la que se deben de estar aplicando las operaciones. ¿Sale bien? Gracias, profe. Gracias a ti. Y bueno, me voy a la otra, en el inciso B. En el inciso B, ahí me están diciendo, acuérdense que quiero que les diga, en el momento que les surja, díganme. No importa la clase. Entonces, aquí viene expresa el área. Acuérdense que el área yo ya la tengo. El área yo ya la tengo. Pero me están diciendo que es en función de x. Entonces, función quiere decir operaciones aplicadas solamente a la x. No quiero que aparezca la y. Entonces, ahí tenemos nosotros un problema muy grande porque yo acabo de determinar que la a se calcula como la x por la y. Pero entonces, ahí no estoy calculando al área. Solamente hay 3 incógnitas y solamente debe de haber una incógnita. Y esa incógnita, o sea, esa variable independiente, debe de ser solamente la x. Esa debe ser la única variable independiente. La única variable dependiente sea la a. Eso quiere decir que no quiero a la y. Como no quiero a la y, yo debo de reemplazar a la y. Y el reemplazar a la y es una sustitución. Por lo tanto, necesito ver en dónde yo puedo cuánto vale la y para poderla reemplazar. Al principio, yo tenía que 12 es igual a x más y. Por lo tanto, como yo no quiero a la y, necesito saber cuánto vale la y. Y para saber cuánto vale la y, lo único que debo de hacer son operaciones inversas para que así déjala, no, así déjala, para que entonces yo pueda dejar a la y solita, porque la y la voy a reemplazar posteriormente. El x de aquí está sumando, la operación inversa es restar. Ya sé que también voy a aplicar la propiedad reflexiva, y en esa propiedad reflexiva habíamos dicho que todo es igual a cambiar de posición, y me queda que la y es 12 menos x. Si ustedes se dan cuenta, esto que yo estoy escribiendo aquí es parecido, no es algo relevante. Y entonces, ahora sí, como ya tengo a la y, lo que voy a hacer es sustituir en la ecuación del área. ¿Qué quiere decir sustituir? Quiere decir reemplazar. Entonces, al reemplazar, se van a dar cuenta que me queda que el área es igual a la x multiplicado por la y, pero la y no la quiero. Por eso la reemplazo por otra y por eso necesité calcular el valor de la y. De donde aquí me queda que el valor de la y es menos x. Y en ese momento, si ustedes se dan cuenta, ya tengo el área en función, o sea, en una definición basada en operaciones que se le aplican a la variable independiente. Y la única variable independiente, ahí es donde ya le puedo dar respuesta a la pregunta, porque estoy de acuerdo a lo que me piden. Recuerden, a mí me pedían que expresara el área en función, o sea, solamente con operaciones sobre la x. Si se dan cuenta, ahora ya se cumple, que el área solamente depende, solamente está definida a través de operaciones que son aplicadas a la variable independiente, que es la x. Ahora bien, ¿cómo sé que ahí lo debo de dejar?
Recuerden que todas las expresiones deben estar factorizadas, es algo que les enseñaron desde álgebra. Y entonces factorizar quiere decir expresar en factores. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta que hay dos factores, el primer factor es la x, el segundo factor es el 12 menos x. Eso quiere decir que no debo de hacer la multiplicación, no debo de hacer la propiedad distributiva. Por la debo de hacer, aunque se ve que la puedo hacer, pues no la debo de hacer por estar factorizados. Por lo tanto, si yo realizo la propiedad distributiva, estaría cometiendo una imprecisión conceptual, porque ya saben que todos los resultados deben estar factorizados. Entonces, si cometen esa imprecisión conceptual, no es que hayan hecho de más, es que no tienen claros los conceptos, que es algo muy diferente, ¿no? No es hacer de más, sino es no tener claros los conceptos. Por lo tanto, como ya está factorado, lo único que me queda decir es que el área, permítame tantito, porque ya se atoró esto, el área, ahí voy a tener que dar limpieza a mi compu en estos días, porque anda cometiendo ahí varios errores. Yo creo que ya tiene muchos temporales. Entonces, aquí ya puedo expresar que el área depende solamente de la x y se calcula como la multiplicación de x por 12 menos x, donde, acuérdense, ya les había dicho anteriormente, todo esto completo, a de x junta, no se lee a por x, sino se lee a dependiendo de la x. Aquí esto es la variable dependiente. La que está dentro del paréntesis, la que está aquí y la que está aquí, esas se llaman variable independiente, donde ustedes van a sustituir a los argumentos. Eso ya lo habíamos explicado en de funciones. Entonces, la parte de problemas no es complicada porque no se está agregando nada, pero sí se deben de respetar los conceptos. Porque si no se respetan los conceptos, entonces no estoy entendiendo lo que me están preguntando. Por eso les decía, no, cálculo diferencial prácticamente no les voy a enseñar nada más que conceptualizar muchas cosas, y se van a dar cuenta que a veces para hacer diferentes cálculos voy a utilizar los mismos conceptos, pero al final se interpretan de diferente manera. O sea, el resultado prácticamente es el mismo, pero se interpreta de diferente manera. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, bueno, entonces voy a dejar de compartir para copiar otro ejercicio que voy a hacer, y ya a ustedes nada más les pediría que estuvieran haciendo los demás ejercicios. Acuérdense que en esta semana hay que acabar todos los que puedan hacer, y la idea precisamente es que puedan entender qué es lo que se va a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que deben de hacer? Bueno, a ver, espérenme tantito. Ay, se me cayó. Ok, entonces vamos a hacer no, creo que este no es de aquí. Mejor dejen hago otro, porque este está mal posicionado, este ejercicio. Por aquí he visto uno. Les digo, la mayoría de los ejercicios se basan en fórmulas. Por ahí viene uno del pH, y en esos del pH, pues lo único que hay que hacer es buscar la fórmula del pH, que la fórmula del pH viene a través de logaritmos, pero ustedes ya saben la definición de logaritmo, entonces no es tanto problema, ¿no? Y por aquí había visto uno de duplicar, a ver si la encuentro. No está, una vida media, el ambiente, no está, ya no lo encuentro. En relación, en condiciones, ya, sí es ya lo encontré. Entonces va a haber veces en que en el problema
no me den la función. Los ejercicios que hemos hecho precisamente es originado porque no les estoy dando la función y me estoy basando en fórmulas. Cuando les den la función, esos son muchos más fáciles porque en esos directamente lo que tienen que hacer es sustituir en la función o igualar. Acuérdense que a veces se tiene que igualar dependiendo del contexto y obviamente hay que hacer operaciones inversas, etcétera, etcétera. Y en otros lo que debo de hacer es sustituir si ya me están dando el valor de el argumento que se va a sustituir en la variable independiente. Bueno, ya, ahí está. El ejercicio que les estoy presentando ahora es acerca de una cierta población de bacterias que se duplica cada 3 horas. Entonces, lo que va a ocurrir es que, como no me están dando una fórmula, yo debo de calcular el modelo matemático. Debo de calcular la fórmula. Una de las maneras de calcular la fórmula, una manera de calcular la ecuación, se las enseñaron en álgebra, que es a través de una tabla y ver cuáles son las operaciones que se repiten. Si no se los enseñaron, no pasa nada. Ahorita vamos a ver esa metodología, donde solamente es en una tabla escribir lo que debo de calcular, a través de ese cálculo llegar a la fórmula. Entonces, empiezo con la tabla. En la tabla a mí me están diciendo que en condiciones ideales se sabe que cierta población de bacterias se duplica cada 3 horas. Entonces, iniciando con eso, pues yo tendría que decir, bueno, como se duplica cada 3 horas, yo debo de comenzar desde el principio. Y el principio hace siempre, generalmente en funciones, siempre está referenciado al tiempo, porque el tiempo empieza en el momento que yo comienzo la producción de algo, en el momento que yo empiezo un experimento, en el momento que yo empiezo un viaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso siempre el tiempo es la variable independiente en la mayoría de los casos. Y como resultado, voy a tener población. Entonces, yo voy a iniciar en el tiempo cero. Ya sé que no existe el tiempo cero, pero el tiempo cero es una referencia que yo marco. Si yo inicio ahorita, para mí ahorita es el tiempo cero y cada segundo, minuto o hora que pase a partir de ahorita es donde empiezo a contabilizar. Entonces, si yo leo un poquito más, me están diciendo que primero hay 100 bacterias. Entonces, al inicio de toda esta condición ideal que me están mencionando, yo voy a tener una población de 100 bacterias. Por lo tanto, tengo una población de 100 bacterias y si se dan cuenta, entonces pues el resultado es 100, o sea, no hubo ninguna operación que yo debí de hacer. Pero ahora bien, me están diciendo que se duplica cada 3 horas. Por lo tanto, después de 3 horas, la población se debe duplicar. Y para que se duplique, quiere decir que yo multiplico por 2 y multiplicando por 2, entonces ya tengo el resultado, donde el resultado son 200 bacterias. Eso quiere decir que después de 3 horas yo tengo 200 bacterias. Y entonces les sigo. Necesitan pasar otras 3 horas para que vuelva a haber un cambio. Y eso que voy a duplicar, entonces duplico los 200. Pero los 200, aquí lo importante no es escribir los resultados previos, sino lo importante es detectar cuáles son las operaciones que se están realizando para poder obtener el resultado. Entonces, de manera mental, yo puedo decir 400, ya está el resultado, pero no me interesa el resultado, sino lo que me interesa es la serie de operaciones que yo realizo para poder calcular el resultado. Obviamente ahí me doy cuenta que hay un 400, que es lo que debe de haber de bacterias. Y luego, si yo me voy a otras 3 horas, si yo me voy con otras 3 horas, pues resulta que otra vez se vuelve a duplicar, pero se duplican los 4, se obtuvieron de un 2 por 2 por 100. Y entonces, el resultado que yo tengo en ese momento es un 800. Y 3 horas, y en esas 3 horas pues ocurre lo mismo, que en esas 3 horas se vuelve a duplicar, pero se duplica lo que ya tenía antes, y lo que tenía antes era un 2, por otro 2, por otro 2, por el 100, y que lleva a un 800. No es cierto, aquí era 800, disculpen, acá arriba era 800, y aquí abajo son 1600. Pero si hay varios, entonces ya me puedo dar cuenta que hay una operación
que es la que se repite. ¿Alguien me puede decir cuál es la operación que se repite? ¿Una multiplicación? La multiplicación por 2. No, la multiplicación, ¿no? ¿Qué se está multiplicando? ¿Con qué, perdón? La potencia. La potencia, muy bien. ¿Quién El dijo 2%. potencia? ¿Quién dijo potencia? Número de lista. ¿Qué dijo potencia? ¿Qué número? El 13. El 3, dale bien. Entonces, precisamente lo que 13. se repite... ¿13? Ah, ok. Lo que se repite es la potencia. ¿Por qué su compañero se dio cuenta que es la potencia? Pues porque habíamos dicho que la definición es que cuando se multiplica un número por sí mismo muchas veces, eso ya se convierte en potencia. Eso ya no es una multiplicación. Esa es la definición. Por eso es importante que tengan bien clara la definición. Si se dan cuenta, aquí se multiplica 3 veces por sí mismo, aquí se multiplica 2 veces por sí mismo, aquí se multiplica una vez por sí mismo, y aquí arriba, ¿cuántas veces se multiplica por sí mismo? Un 0. Una vez. 0 veces, muy bien. ¿Quién dijo 0 veces? Yo, el 15. El 15, muy bien. Y de ahí viene lo que les había dicho, ¿no? Cuando el exponente es 0, eso implica que se multiplica 0 veces por sí mismo, pero eso obedece a la conceptualización, no que les hayan dicho que todo número elevado a la 0 es 1, eso no es cierto, ¿no? Ya les había explicado cuál es la conceptualización. Entonces, aquí lo importante es detectar la operación, y si se dieron cuenta, la operación fue una potencia, o sea, una base elevado al exponente. ¿A qué exponente? Pues al exponente 4 y multiplicado por un coeficiente que es 100. Recuerden que los coeficientes son aquellos números que multiplican y por lo tanto jamás estoy multiplicando al 2 por el 100, sino lo que hago es primero elevar 2 a la 4 y ese resultado lo multiplico por 100. Recuerden la jerarquía de operaciones. Ahí como que choca un poquito por cómo obtuvimos el resultado, pero así es como debemos de entender que lo importante es la operación que se está haciendo. ¿Qué operación se hace? Se hace la potencia, porque la multiplica como indica el exponente. Por lo tanto, aquí hay un 2 a la 3 multiplicado por 100. El 2 a la 3 se llama potencia, el 100 se llama coeficiente. Aquí hay un 2 al cuadrado multiplicado por 100 con la misma conceptualización. Y aquí hay un 2 a la 1 porque el exponente es 1 multiplicado por 100. ¿Por qué el exponente es 1? Porque se escribe 0, pero se escribe una vez el 2. Y en la de arriba es un 2 a la 0 porque se escribe 0 veces al 2. Y como se escribe 0 veces al 2, lo único que aparece es el 100. Pero eso es conceptualización, por eso es importante la conceptualización. Ahora bien, lo que yo necesito entender es que aquí van 3 horas, pero aquí van 6 horas, pero aquí van 12 horas. Eso quiere decir que las horas no son 3, 3 y 3, sino en realidad como va avanzando el tiempo, comienzo con 0 horas, luego me voy a 3 horas, luego me voy a 6, luego me voy a 9 y luego me voy a 12. Entonces, ahora lo importante es dónde en la operación, recuerden que la operación ya dijimos cuál es, en qué parte de la operación puede aparecer las horas, en qué parte de la operación pudiera aparecer las horas. ¿En qué parte? ¿En la potencia? ¿La potencia? No, en la potencia, no. ¿En la base? No, en la base tampoco. Acuérdense que tienen... ¿En el ¿En qué, perdón? exponente? En el exponente, muy bien. ¿Qué número de lista tienes? 56. 56. Entonces acuérdense que cada cosa tiene su nombre. Cuando me dijeron en la potencia, recuerden que la potencia es la base elevado al exponente. Y ahí no se ve solamente en el exponente. Entonces si ustedes se dan cuenta, este 0 que yo marqué por aquí, déjenlo borro para que sea un poquito más fácil la visualización. Este 0 que ustedes están viendo aquí, este 0 se ve en el exponente. Este 3 se pudiera ver en el exponente. Este 6 se pudiera ver en el exponente. Este 9 se pudiera ver en el exponente. Y este 12 se pudiera ver en el exponente. Pero ahora díganme cómo se ve, o sea, cómo relaciona el exponente con las horas.
Acuérdense. Las horas se dividen entre 3, ¿no? Muy bien. ¿Qué número de lista tienes? 32. Muy bien, las horas se dividen entre 3, exacto. Y entonces ya detecté cuáles son las operaciones que me llevan a calcular todo lo que fueron las operaciones en en el cálculo de las bacterias. Entonces yo ya puedo decir que la población es un 100, que ya dijimos que es coeficiente, y debido a eso el coeficiente siempre se escribe primero. Recuerden que los términos es la multiplicación de varios elementos, y el primer elemento es el signo, el siguiente elemento es el coeficiente, el siguiente elemento es la variable con exponente, el siguiente elemento es la función exponencial, que es una base con exponente, el siguiente elemento es una función logarítmica, el siguiente elemento es una función trigonométrica, y el último elemento es un arco función, digamos arco tangente de 7x, ¿no? Entonces debe llevar ese orden. Por eso se escribe primero el 100, porque el 100 es un número que está multiplicando. Luego se escribe una potencia, donde la potencia está referida precisamente a una base elevada al exponente. Por lo tanto, la base es el 2 y el exponente es el tiempo al cual quiero hacer el cálculo dividido entre 3. Ahí es donde se agrega la última operación. Por eso les digo que la función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Si ustedes se dan cuenta, la operación sobre el tiempo se divide entre 3, ese resultado lo utilizo de exponente para elevar al 2, lo multiplico y por último obtengo la población. Y con ese análisis que les enseñaron en álgebra, entonces yo ya puedo escribir la función. Y la función solamente es decir que la población depende del tiempo y se calcula como la multiplicación del 100 por la base 2 elevado al tiempo entre 3, donde debo de tener entendido que por jerarquía de operaciones, primero debo de dividir entre 3, posteriormente realizo la potencia y al último multiplico por 100, para que no vayan a quedarse con la idea que puedo multiplicar el 100 por el 2 y luego elevar al exponente. Eso está limitado por la jerarquía de operaciones. ¿Sale bien? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, como ustedes ya son niños inteligentes, imagínense que en lugar de empezar con 100 bacterias, hubiera empezado con 500. En lugar de duplicar, hubiera sido triplicar. Y en lugar de cada 3 horas, hubiera sido cada 5 horas. ¿Alguien me puede decir cuál es la función? Sería B por tiempo igual a 500 por 3 500, ¿qué más? elevado a la 3 sobre esto. por 3 sobre tiempo entre 5. Tiempo entre 5. Ok, muy bien, exacto. Bueno, hubo como 3 personas que me dijeron al mismo tiempo. Dígame sus números, por favor. 28. 45. Voy. 28, ya. 45, ya. ¿Alguien más? 25. 25, ya. ¿Alguien más? Ok, entonces fíjense cómo esa parte de álgebra solamente me da un indicio, pero con ese indicio ya podemos sacar todo lo demás. Lo único que hay que tener cuidado es dónde va cada parte, o sea, dónde va lo inicial, que son 500, dónde va la tasa de crecimiento, que es la manera en que se está duplicando, triplicando, cuatriplicando, quintuplicando, etcétera, y de qué manera está influyendo el tiempo debido a que se está repitiendo una operación, y eso me lleva a que es una potencia, y es de cada 5 horas me lleva una potencia que precisamente el exponente es el que está determinado por las horas. Entonces, con este pequeño análisis que les hice, ya pueden resolver cualquier, porque inclusive, ¿no? Podríamos decir que en lugar de duplicar, entonces se divide a la sexta parte. Y si se divide a la sexta parte, en lugar de sextuplicarse, pues estaremos diciendo que la población es, hagan de cuenta, un 50 con el que inicia, multiplicado por un sexto, porque se está dividiendo a la sexta parte, y si eso ocurre cada 8 horas, pues estaríamos hablando, bueno, cada 15 minutos, pues estaríamos hablando del tiempo entre 15, ¿no?
Entonces no solamente es para la duplicación, sino también es para la disminución, cuando se ve una razón constante, donde siempre el cambio es el mismo, un sexto menos, un sexto menos, un quinto menos, la mitad menos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Este análisis que se hace a través de la tabla no es para hacerlo siempre, solamente ahorita se los expliqué para que ya tengan las bases y que de manera intuitiva o tal vez empírica, pero no quiere decir que por ser empírico o intuitivo esté mal. Con eso ya pueden llegar a las funciones sin necesidad de hacer tanto cálculo, ¿no? O no saber cómo hacerlo. ¿Sale bien? Bueno, entonces, una vez que ya tengo la función, lo que debo de hacer es contestar las preguntas. Que las preguntas pues ya nada más es sustituir o igualar. Entonces, me están preguntando en el inciso A, obtén la función que expresa el tamaño de la población en horas. La función ya la obtuvimos, que fue precisamente el 500, no es cierto, el de arriba, ¿no? El 100 por el 2 elevado a la t entre 3. Esa fue la función que nos están pidiendo y que esta función la calculamos y las otras que están encerradas en círculo son las que ya luego pregunté o les dije cómo obtenerlas. Entonces el inciso A ya está. Luego me dice, ¿cuánto es el tamaño de la población después de 15 horas? Entonces, en el inciso C, yo tendría que decir, si el tiempo son 15 horas, eso quiere decir que el argumento, porque el argumento son los valores que toma la variable independiente. Eso quiere decir que yo debo de escribir P de 15 se calcula como 100 multiplicado por el 2 elevado a la 15 entre 3. Obviamente por jerarquía de operaciones, discúlpeme, lo primero que hice fue sustituir. Y luego por jerarquía de operaciones, lo que yo sé es que primero hay que hacer la potencia. Perdón, primero hay que hacer el exponente. Por lo tanto el exponente me da 5. Luego hago la potencia, 2 a la 5 me da 32. Y 32 por 100 me da 3200. Por lo tanto, escribo que P de 15 es 3200. Pero eso se debió a jerarquía de operaciones y no tanto que haya utilizado la calculadora. Es jerarquía de operaciones. Lo único que debo de escribir, perdón, porque es un problema, es contestar y decir la población a las 15 horas es de 3200 bacterias comenzando con 100 bacterias, porque necesito como que dar toda la información, ¿no? Entonces acostúmbrese a dar toda la información. Sé que a veces no dan toda la información porque no les conviene. Generalmente los hijos no le dan toda la información a los papás porque luego no conviene. Pero aquí estamos hablando de problemas, así que acostúmbrense a dar toda la información relacionado a lo que involucra el problema. Aquí también discúlpenme, no es el inciso C, es el inciso B. Me estoy emocionando. Y entonces, ahora sí, el inciso C dice en qué tiempo habrá una población de 10.000 bacterias. Entonces, en el inciso C, ahora me están preguntando en qué tiempo. Como me están preguntando el tiempo, me están preguntando el argumento. Y lo que yo sé es que la población en ese tiempo que no conozco es de 10.000 bacterias. Entonces, debido a eso, lo que yo tengo que hacer es una igualación. Ahí es donde cambia lo que les había dicho, ¿no? A veces es la sustitución y a veces te están dando el resultado. Ahora ya apaguen su micrófono porque alguien lo abrió sin querer. Y entonces, si yo hago una igualación, yo debo de escribir que el 100 multiplicado por el 2 elevado a la t sobre 3 me da por resultado un 10.000. Si ustedes se dan cuenta, eso es una ecuación exponencial y las ecuaciones exponenciales sabemos que debemos de aplicar todos los conceptos. Jamás se calcula logaritmo del lado izquierdo y logaritmo del lado derecho. Eso es un gran error que les enseñaron sus maestros porque no les querían explicar conceptos. La parte más fácil de resolver ecuaciones exponenciales es obteniendo logaritmo del lado izquierdo y del lado derecho, pero eso me lleva a perder toda la gama de los conceptos que se pueden utilizar. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que voy a utilizar? Pues primeramente sabemos que debemos de aplicar operación inversa. ¿Por qué? Porque el 100 y el 10.000 son elementos que se parecen. Los dos son coeficientes y como los dos son coeficientes hay que dejarlos de un solo lado. Para dejarlos en un solo miembro, pues lo que me importa es que el 100 está multiplicando, por lo tanto la operación inversa es dividir y haciendo la operación inversa sobre los coeficientes me queda que la base elevada a la t sobre 3
me da una división de 10.000 sobre 100. Y la división, pues me da 100, ¿no? No hay tanto que ahí buscarle, simplemente esa es la división. Escribo el resultado, inclusive no necesito ni calculadora. Ya es por la experiencia que tengo de estar varias veces haciendo divisiones entre 10 o entre 8 o entre 7, etcétera, etcétera. Y si se dan cuenta, ahí yo ya tengo una ecuación exponencial donde existe una base, existe un exponente y existe una potencia. Por lo tanto, lo que yo aplico es el concepto que se denomina definición de logaritmo. Y recuerden que la definición de logaritmo, ya se las había dicho por ahí, que el logaritmo es el exponente al cual se eleva la base, que es 2, para obtener la potencia, que es 100. Eso es a través de la definición de logaritmos, y no estoy jamás obteniendo logaritmo del lado izquierdo y logaritmo del lado derecho, lo cual me lleva a un error conceptual bastante fuerte, porque ustedes les van a preguntar conceptos en el examen de admisión a la superior, y si nada más les enseñan a obtener logaritmo del lado izquierdo y del lado derecho, jamás van a poder resolverlo, sobre todo porque en el examen de admisión no les permiten el uso de la calculadora. Por ahí tengan entendido que los exámenes son presenciales para ingresar al Poli, al UNAM, al TEC de Monterrey, etcétera, etcétera, y pues no les dejan utilizar calculadora. Tania, ¿estás por ahí? Sí. Que quede claro, entonces vuelvo a repetir, lo único que hice fue hacer definición de logaritmo. La definición de logaritmo me llevó a que es el exponente. Una vez que tengo el exponente, hice operaciones inversas, por eso 3 multiplicó a todo el logaritmo, y posteriormente hicimos el cambio de base, que también es un concepto. Por eso les dije que el logaritmo base b de una potencia es el logaritmo base 10 de la potencia entre el logaritmo base 10 de la base. Por eso llegamos a este resultado. Y luego vino la pregunta de la conceptualización, donde en la conceptualización ya les estaba diciendo que el logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Por eso su compañero me dijo que el exponente al que se eleva la base es un 2, porque 2 al cuadrado me da la potencia, que es 100. Por eso de ahí obtuve que el logaritmo de 100 era 2, y 2 por 3 me da el 6, ¿no? Y que vuelvo a repetir, esos son los resultados que me deben de entregar, porque ahí yo estoy viendo en verdad la conceptualización. Recuerden que en las evaluaciones lo que voy a revisar son todos los conceptos que están aplicando. Por eso hay que escribir jerarquía de operaciones, igualación, etcétera, etcétera, ¿no? Y que obedece a que entiendan la conceptualización y que no se queden solamente con la idea que es pasar sumando, pasar restando, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sale bien? Entonces dejamos aquí la parte de los problemas. Vamos a iniciar con el tema que corresponde a esta semana, que es dominio y rango. Y para dominio y rango nada más hay que decir que vamos a utilizar geometría analítica, pero geometría analítica pues ya no la sabemos. Entonces, si no se la saben, les voy a explicar lo básico para poder entender la parte de dominio y rango, y con esa parte de dominio y rango y con lo que se acuerden o con lo que les explique de funciones, pues ya empezaremos a ver ahí más situaciones, ¿no? Entonces, permítanme tantito, dejen abrir los ejercicios que están en Classroom. Bueno, que obviamente los tengo aquí en mi compu. Y empezar a agarrar algunos ejercicios para que vayan viendo cómo es que se calcula el dominio y el rango, y también cómo es que debo de responder a las preguntas que me están haciendo. Obviamente las preguntas obedecen a conceptos, a una conceptualización diferente, y eso me debe de quedar así como que bien claro, ¿no? Entonces dejen copio y lo escribo aquí. Mañana a las 6. A la tarde noche. Mañana a las 6 de la mañana. De la tarde, bebé. Pero hay 2 fechas, entonces. Adleyo, donde la abscisa es la horizontal, la variable independiente. Eso es siempre. Y en la vertical, donde la vertical es la ordenada, se grafica siempre la variable dependiente. Y de ahí hay que entender que entonces la variable independiente va ligada al argumento. Por lo tanto, los argumentos van ligados a los datos. Y los datos son
lo que también van datos. Datos o dominio, por eso lo manejo con datos, porque se asocia a la D de dominio. Y lo mismo acá, en la vertical se van a graficar el resultado. Y el resultado se llama rango. Eso que me enseñaron en la primaria, ahora va a estar visto por el rango. Por lo tanto, siempre horizontal van estos. Nunca va a haber cambio. Y en la vertical siempre van los otros. Nunca va a haber cambio. El detalle es que a mí me dijeron erróneamente que la abscisa es X y la abscisa es Y. Eso es una mentira. Solamente es para geometría analítica. Pero para todo lo demás, a veces pudiera ser hasta al revés, que la Y sea horizontal y que la X sea vertical. Lo vimos hace ratito cuando vimos el ejercicio de expresar el ancho en función del largo o el largo en función del ancho. Entonces ahí estaríamos cambiando la posición de la X y de la Y. Por eso es importante que ya entiendan que en geometría analítica erróneamente me decían eje X y eje Y, lo preponderante y lo importante, ¿no? Entonces en la vertical siempre es ordenada, variable dependiente, rango o resultado, ¿no? Bueno, entonces, ahora bien, como lo debo de llevar al campo de geometría analítica, en geometría analítica precisamente son X y Y. Y generalmente la que está de lo que yo escribo es, en lugar de la f de X, lo que yo escribo es una Y. Y escribo que la Y es igual y lo acomodo. Recuerden que los términos se deben de acomodar primero la X y luego el independiente. Por lo tanto, esto es un menos 2/3. Pero a mí en mi geometría analítica me dijeron también que el signo menos siempre se debe de quedar en el numerador. Y el 3 debe quedar positivo. Si hay un signo negativo lo dejo en el numerador. Y luego, por una X, más un 4. Aquí ya estoy haciendo la conceptualización de acomodar a manera de término y que primero se escriben los términos cuadráticos, luego los términos lineales y luego los términos independientes. Y entonces, nada más de verse, aquí yo ya me doy cuenta que esto que está aquí es un lugar geométrico. ¿Alguien se acuerda que es un lugar geométrico? ¿Una representación del plano? No. Ok, un lugar geométrico es una gráfica asociada a una ecuación. Eso es un lugar geométrico. Entonces, esta ecuación está asociada a una gráfica. ¿Saben a qué gráfica está asociada? ¿A una recta? Recta, muy bien, está asociada a una recta. No puedo decir que a una línea porque es curva. Entonces, indicar que es una recta. Y cuando digo una recta, la definición en geometría euclidiana es una sucesión de puntos que siguen la misma dirección. Eso es una correcta. Número de lista. Número 14. 14, ok, gracias. Entonces, como ya sé que es una recta, entonces en geometría analítica me enseñaron a que cada elemento de la ecuación no solamente era signo, coeficiente y variable, sino que cada elemento ya me representaba algo. ¿Me representa este más 4? Representa la ordenada al origen. Ok, muy bien, se llama la ordenada al origen. Por lo tanto, si es la ordenada al origen, quiere decir que es una coordenada donde la ordenada es más 4 y la otra coordenada, como está haciendo referencia al origen, es 0. Por eso se llama ordenada, porque ustedes aprendieron que las ordenadas se escriben del lado derecho y las abscisas se escriben del lado izquierdo. ¿Quién? 8. Ok, entonces ese se llama ordenada al origen, número 8, muy bien, gracias. Y también ustedes saben, por lo que vieron en geometría analítica, que el coeficiente que multiplica a la variable, ¿cómo se interpreta? Pendiente. Muy bien, esa es la pendiente. Y la pendiente se interpreta. ¿Cómo se interpreta la pendiente?
Como la inclinación de una recta. Ajá, ¿cómo más? Porque eso es muy escueto. ¿Cómo se interpreta la Bueno, y se interpreta como lo que sube con respecto a lo que avanza. Exacto, eso es lo importante, es lo que sube con respecto a lo que avanza, porque la inclinación puede ser positiva o negativa. ¿Quién dijo lo que sube con respecto a lo que avanza? 8. 8, muy bien. Entonces, ¿es la inclinación? Sí, sí es la inclinación. ¿Es la pendiente? Sí, sí es la pendiente. Pero la parte importante es lo que sube con respecto a lo que avanza. Esa es la parte importante de la interpretación de una pendiente. Por lo tanto, con eso que me acaba de decir su compañero, resulta que yo ya sé que en las abscisas se grafica la variable independiente. Y la variable independiente en este caso es una X. Yo ya sé que en las ordenadas se grafica la variable dependiente. Y la variable independiente es f de x. Y lo único que hace falta es escribir la ordenada al origen. La ordenada al origen, al ser 0,4, quiere decir que aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4. Por lo tanto, esa que está ahí recibe el nombre de coordenada que se llama ordenada al origen. Esta que está aquí es la ordenada al origen. Y lo único que hace falta es decir que sube y que avanza. ¿Alguien me puede decir cuánto sube? Menos 2. Ok, Menos 2. sube menos. Y si dice que sube menos 2, entonces no estamos hablando de sube, sino estamos hablando de baja. ¿Quién dijo menos 2? 31. Ok, va que va. Entonces, fíjense cómo ese signo se deja en el numerador, porque ahí en el numerador ya puedo interpretar que sube negativo, y sube negativo quiere decir bajar. Y si baja, quiere decir que a partir del ordenado del origen me voy 1 para abajo, 2 para abajo. Y avanzar 3 quiere decir que la rana va a avanzar 1, 2, 3. O sea, la rana va a avanzar 1, 2, 3. Y este punto al que llega la rana después de bajar 2 y de avanzar 3, uniéndolo con el punto donde salió, uno de estos dos puntos, y al prolongarlos hacia arriba y hacia abajo, lo que estoy obteniendo es el bosquejo de la función. ¿Cómo se hace el bosquejo de la función? A partir de la ordenada al origen y a partir de la pendiente. Acuérdense que otra manera de graficar es llevándolo a la forma simétrica. La forma simétrica no es tan usada. Sí se enseña porque me ayuda en la elipse, pero en realidad la forma simétrica no es tan usada. Y con eso ya tengo el bosquejo de la función. ¿Alguna duda en el bosquejo de las rectas? Ok, entonces, ahora lo que me interesa es calcular el dominio. Acuérdense que el dominio va en los datos, va en la variable independiente. Y si ustedes se dan cuenta, la variable independiente, estoy hablando de lo horizontal. Y como estoy hablando de lo horizontal, estoy hablando de lo que hay a la izquierda y de lo que hay a la derecha. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, la gráfica se está yendo hacia arriba. Pero esa gráfica que se está yendo hacia arriba también se va hacia la izquierda. Fíjense cómo va hacia arriba y hacia la izquierda. Hacia arriba, hacia la izquierda. Y debido a que se me acaba el pizarrón, pues ya quedó ahí, ¿no? Pero sigue yendo hacia arriba, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia la izquierda. Y ya se me acabó el pizarrón, pero sigue yendo hacia arriba, hacia la izquierda. Y nunca se va a detener. Eso quiere decir que el dominio es hasta la izquierda y hasta la izquierda es menos infinito. De ahí me doy cuenta que solamente con la gráfica puedo determinar el dominio. Si se dan cuenta, nosotros acabamos de escribir un paréntesis circular. Ese paréntesis circular quiere decir que no sé dónde acaba, no tengo el valor exacto, y como no tengo el valor exacto, por eso lo simbolizo a través de un paréntesis redondo. Ahora bien, recuerden que el dominio es de izquierda a derecha. Si ustedes se dan cuenta, la gráfica aquí va a bajar, pero también se está yendo a la derecha. Sigue bajando y se va a la derecha, sigue bajando y se va a la derecha, sigue bajando y se va a la derecha. Y como se me acabó el pizarrón, pues ya la gráfica sigue bajando, pero también se va a la derecha. Y como nunca se detiene, quiere decir que el dominio, porque yo veo que la gráfica siempre se fue hacia la izquierda, bueno, hacia arriba, pero también a la izquierda, que es lo que me interesa porque estoy analizando el dominio, y el rango, perdón, y del lado derecho ocurre lo mismo, porque sigue bajando, pero también se va a la derecha. Por lo tanto, el dominio
en el eje de las abscisas siempre va a haber gráfica hasta la izquierda y también va a haber gráfica hacia la derecha. Con eso se calcula el dominio. El cálculo del dominio solamente es observar a la gráfica y ver dónde termina, si es que termina. Si no termina, pues es de menos infinito a más infinito. Ahora bien, vámonos al rango. El rango, perdón, es exactamente lo mismo, solamente que el rango, como es en el eje de las ordenadas, como es en el vertical, implica abajo e implica arriba. Y como implica abajo y arriba, pues hago el mismo análisis. Si ustedes se dan cuenta, esta gráfica ya habíamos dicho que se va hacia arriba, y se va hacia arriba, y se sigue hacia arriba, y se va hasta arriba. Por lo tanto, como se va hasta arriba, pues entonces arriba no hay ningún problema. Pero recuerden que en el rango debe ser primero, luego revisa arriba. Y aquí me cuesta mucho trabajo porque generalmente escribimos de arriba abajo y tenemos la tendencia de primero reportarlo de arriba. Eso es algo normal. Por eso les debe de quedar bien claro que siempre es de abajo hacia arriba. En el eje de las abscisas no hay tanto problema, manejamos muy frecuentemente porque siempre escribimos de izquierda a derecha. Eso es una gran ventaja que tenemos, ¿no? En el caso de los chinos no tienen esa desventaja porque como su escritura es de arriba hacia abajo, ahí está más complicado, porque ahí la misma escritura en cada columna es de arriba hacia abajo y se complica demasiado, ¿no? Pero nada más hay que tener esa visión que el rango siempre es de abajo hacia arriba. Entonces, si yo reviso abajo, vuelvo a repetir, si yo reviso, la gráfica se va hacia abajo mucho y tiende hacia abajo. Como siempre se va hacia abajo, pues entonces yo digo que el rango comienza desde hasta abajo, que es el menos negativo. Vuelvo a repetir el paréntesis redondo. Es porque no sé dónde empieza el infinito, no es un valor exacto. Y si me voy hacia arriba, por lo mismo que ya les había dicho, ¿no? La gráfica hacia arriba siempre se va hacia arriba, también a la izquierda, pero lo importante es que estoy analizando arriba. Y por lo tanto, yo puedo decir que el rango es desde menos infinito hasta más infinito. ¿Dónde? En la recta. ¿Por qué? Porque la recta se ve que siempre, que no tiene fin ni abajo y tampoco tiene fin arriba. O no tiene fin a la izquierda y tampoco tiene fin hacia la derecha. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta de cómo se calcula dominio y rango? Solamente es observar hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Dónde comienza y dónde termina? ¿Alguna duda al respecto? Profe, yo tengo una duda. Es que había visto en algunos libros ponían con corchetes. ¿Está bien también con corchetes? Sí, está bien con corchetes, pero en corchetes es cuando exactamente donde exactamente sabes dónde acaba. Y si te das cuenta, aquí no sabes dónde acaba. Entonces, como no sabes dónde acaba, se utiliza el paréntesis redondo. Pero cuando sepas dónde comienza, te voy a poner el ejemplo de una parábola. Si tú te das cuenta, abajo no hay gráfica, toda la parte de abajo no hay gráfica, sino comienza en un valor. Entonces haz de cuenta que comienza en 8. Entonces si comienza en 8, entonces ahora sí puedes decir, es de 8 hasta más infinito. Y si te das cuenta que estoy utilizando el corchete, pero el corchete hace referencia a que sabes exactamente dónde comienza con la referencia de abajo hacia arriba o de izquierda a derecha. Entonces, el redondo es cuando no conoces y el corchete es cuando sí lo conoces. ¿Sale bien? Esa es la gran diferencia. ¿Dudas? Ok, gracias. Va que va, gracias a ti. Entonces, ahí, primeramente, ¿no? Cualquier duda, luego díganmela. Y recuerden que hay que captar bien el concepto, ¿no? Que es arriba, que es abajo, que es izquierda, que es derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahora bien, lo que me hace falta es los puntos donde se intersecta con el eje de las ordenadas. Entonces, puntos donde se intersecta con el eje de las ordenadas, lo único que debo de tener en cuenta, todos los puntos en el eje de las ordenadas o todos los puntos en el eje de las abscisas tienen exactamente una característica que se repite. Y esa característica que se repite es precisamente la que debo de analizar. Fíjense bien, ¿eh? Perdonen, estaba borrando varias cosas que me estaban estorbando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este punto, todos esos puntos están sobre el eje de las abscisas. Todos estas abscisas. Pero todos esos puntos son menos 8,0, menos 7,0,
menos 6,0. Son 0. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos esos puntos que están sobre el eje de las abscisas cumplen algo que se repite. Y eso que se repite sobre el eje de las abscisas es que la coordenada y siempre es 0. O más bien, la ordenada siempre es 0. Acuérdense que y hacemos la referencia por geometría analítica, pero lo importante es decir que la ordenada es la que vale 0. Como la ordenada vale 0, lo único que debo de hacer entonces es para que la intersección con el eje de las abscisas, lo que ustedes están seguros es que la y vale 0, porque eso se repite en todos los puntos que están sobre el eje de las abscisas. En el eje de las ordenadas, siempre va a ocurrir lo mismo, y lo que ocurre lo mismo es que los puntos son 0,-3, 0,-4, 0,1, es 0,5, es 0,8, y en lo mismo que todos esos puntos que están sobre el eje de las ordenadas, lo que tienen es que la abscisa vale 0. Por lo tanto, en el eje de las ordenadas, la abscisa es la que es 0, o la X, si lo quieren ver un poco ligado al conocimiento inadecuado que me dieron en geometría analítica. Entonces, para calcular la intersección con el eje de las ordenadas, solamente acuérdense y se ve que la X de cualquier punto vale 0, que la abscisa de cualquier punto vale 0. Y entonces, lo único que debo de hacer es sustituir. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a sustituir en la ecuación. Vamos a recordar la ecuación. La ecuación de esa recta era y igual a menos 2 tercios de x más 4, y igual a menos 2 tercios de x más 4. Recuerden que sustituir es me queda que 0 es menos 2 tercios de x más 4. Y con eso, si ustedes observan, tengo una ecuación de primer grado, y la ecuación de primer grado pues ya nada más es resolverla. No hay mayor complejidad. Lo mismo ocurre para las ordenadas. Como sé que la x vale 0, otra vez debo de sustituir en la ecuación del lugar geométrico. Recuerden que el lugar geométrico es la ecuación ligada a una figura, asociada a una figura. Y entonces aquí hay que hacer lo mismo, hacer la sustitución, pero la sustitución la hacen en la x. Y si hacen la sustitución, entonces lo que les va a quedar es que la y es igual a menos 2 tercios más 4. Y si ustedes se dan cuenta, lo que estoy a lo que les había dicho en los primeros días del curso, donde les decía que evaluar es sustituir y que calcular la función es igualar. Entonces, se está repitiendo lo mismo, solamente que es para calcular cosas diferentes. Ahí se van a dar cuenta que en cálculo diferencial los conceptos se van a estar repitiendo un montón de veces, pero la interpretación que le voy a dar va a ser diferente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para resolver las ecuaciones? Pues de aplicar conceptos. ¿Cuáles son los conceptos? Aquí hay que hacer operaciones inversas. Y entonces, para dejar solita a la x y conocer el valor de la x, me doy cuenta que aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, y por lo tanto, escribo que el menos 2 tercios de x, lo que estoy haciendo es la operación inversa, al 0 le estoy restando un 4, y como al 0 le resto un 4, pues obviamente el resultado me queda menos 4, y lo único que estoy haciendo es aplicar también la propiedad reflexiva para poder intercambiar y que no esté pensando en qué estoy pasando. Esa es la propiedad reflexiva. Y entonces me voy a la siguiente parte, donde el siguiente concepto a aplicar otra vez son operaciones inversas, y la operación inversa me dice, este 3 aquí está dividiendo, por lo tanto debe multiplicar al miembro derecho. Pero para que multiplique al miembro derecho, debe multiplicar al numerador. Y si multiplica al numerador, entonces voy a obtener que la x es menos 12 sobre. ¿Por qué? Porque el 3 está multiplicando solamente al numerador. Ahora bien, este menos
La operación inversa es dividir. Fíjense cómo el signo negativo lo dejé en el numerador. ¿Por qué lo dejé en el numerador? Porque es más rápido de trabajar. Eso es un consejo, que el signo menos, si es que existe, siempre se deja en el numerador para que sea más rápido de hacer la operación. Por lo tanto, este está multiplicando. La operación inversa es dividir. Pero dividir implica que se debe de escribir en el denominador. Y en el denominador, si se dan cuenta, hay un 1. Por lo tanto, ese menos 2 hay que multiplicarlo por el 1. Y obviamente, utilizando además de operaciones inversas, la ley de los, pues me doy cuenta que el menos 2 por el 1 me da un menos 2. Y por lo tanto, con eso ya puedo realizar las operaciones. Obviamente también debo de aplicar ley de los signos. Y me doy cuenta que la X, ¿qué fue lo que hice? Aplicar concepto de operación y operación inversa. Pero aquí lo importante es que me están pidiendo el cruce con el eje de las abscisas. Y como piden el cruce con el eje de las abscisas, la intersección, entonces lo que acabo de encontrar es una coordenada. El resultado que debo de dar es una coordenada abscisa 6 y ordenada 0. Eso quiere decir que en la gráfica, este punto que está por acá, este punto debe... Fíjense cómo el bosquejo no me ayuda mucho, pero yo sé que debe ser 6,0. Entonces de ahí me doy cuenta que el bosquejo es un aproximado y con los cálculos que vaya haciendo ya me da el valor exacto. Inclusive pudiera modificar la gráfica, ¿no? Que esa gráfica si no modifico pues no pasa nada. Nada más tendría que mover tantito para acá más números para que se viera exactamente el cruce con el 6. Pero no importa, es un bosquejo y con eso es más que suficiente. ¿Sale bien? Entonces, que les quede claro los conceptos que les estoy aplicando, es lo más rápido de realizar todas las operaciones y no tardarse tanto. A veces con tanto pasar, primeramente se equivocan y segundamente se tardan una eternidad en hacer las operaciones, ¿no? Entonces ya dejen de hacer cosas de poquito en poquito, ya aprendan a aplicar conceptos y ahí van a avanzar mucho más rápido, ¿no? Bueno, ahora me voy a la otra. En la otra les había dicho que después de la sustitución, pues debo de hacer el concepto de acuerdo al resultado. Y si se dan cuenta aquí simplemente hay que hacer operaciones. ¿Cuál operación? Pues la operación es una multiplicación de números racionales, porque si yo me doy cuenta el 0 tiene un 1 abajo, y entonces hay que multiplicar el 2 por el 0, el 3 por el 1, aplicar también leyes de los signos, y al hacer toda la multiplicación, pues me doy cuenta que la y es igual a 0, porque cualquier número por 0 me va a dar 0, porque el número de veces que se va a utilizar como sumando es 0, y por lo tanto el único resultado que me queda es el 4. 2 tercios por 0 me da 0, 0 más 4 me da 4, y ya llegué a la y. Pero recuerden que este no es el resultado, porque me están pidiendo el cruce con el eje de las ordenadas. Por lo tanto, el resultado es una coordenada, donde la coordenada ahora tiene una abscisa que fue 0. Si ustedes me dejan el resultado arriba, se las voy a tomar mal, porque no me están conceptualizando la pregunta. No me están respondiendo lo que yo les estoy preguntando. Y entonces aquí resulta que el punto que está hasta acá arriba es el 0,4, que si ustedes se acuerdan ya lo había determinado con la ordenada al origen. O sea, este 0,4 es la ordenada al origen, que ya la sabía, pero que aquí me lo ratifica con el cálculo del cruce con el eje de las ordenadas. Entonces vean cómo hay dos respuestas, una que proviene del concepto que todos los puntos que están en la ordenada tienen abscisa 0 y el concepto de ordenada al origen, que son dos conceptos pero que me llevan al mismo resultado. ¿Sale bien? ¿Preguntas, jóvenes? Ok, entonces aquí lo importante a final de cuentas es que se recuerden cómo graficar las cónicas. Recuerden cómo graficar los lugares que voy a copiar otro ejercicio para avanzar un poco y que obviamente ustedes tengan más fortalezas en cómo estar haciendo las cosas. Entonces, sí me alcanza. Vamos a poner aquí el otro ejercicio. Ya está aquí. ¿Sí ven todos la hoja en blanco con el nuevo ejercicio? Sí, profe. Ok, entonces el nuevo ejercicio a mí me están diciendo que es una f de x igual a x cuadrada. Y por lo tanto debo de aplicar lo mismo que aprendí.
¿Qué fue lo mismo que aprendí? Pues lo mismo que aprendí es que debo llevar a geometría analítica, y llevándolo a geometría analítica es hacer todo lo que me enseñaron en geometría analítica. Por lo tanto, si esto lo llevo a geometría analítica, en geometría analítica yo debo describir que esto es una y igual a x cuadrada más 4. Y en ese momento ya sé que ese lugar geométrico, acuérdense, lugar geométrico es la ecuación asociada a una figura. Díganme qué lugar geométrico es. Parábola. Muy bien, ¿quién me dijo parábola? Parábola, número de lista, por favor. ¿Cuál? El 15. 15, sale bien. Entonces, ese que está ahí es una parábola. Por eso que sé que es una parábola, pues sé que es una parábola porque... ¿Alguien sabe qué quiere decir este 2 en geometría analítica? Ok, no se los enseñaron. En geometría analítica, ese 2 quiere decir que la figura tiene una parte en la abscisa que son 2. Si se dan cuenta que este 2 está sobre la X. Por lo tanto, como en geometría analítica se generaliza que la X es la abscisa, entonces ese 2 quiere decir que la figura tiene una parte izquierda y tiene una parte derecha que son simétricas. Eso quiere decir ese 2. Por lo tanto, si esa figura, que ya saben que es una parábola y ya saben que las parábolas son esas 4 que les estoy dibujando, díganme nada más de ver ese 2, en cuál de estas 4 figuras hay parte simétrica a la izquierda y a la derecha. ¿En cuál de las 4? ¿En la 1, en la 2, en la 3 o en la 4? En todas, ¿no? No, en todas no hay 2 y parte. 4. Tampoco en 2 y 4, ¿no? Porque en 1 y 3. 1 y 3, muy bien. ¿Quién me dijo 1 y 3? 8. El 8, ¿y quién más? 55. El 8 y el 55. Fíjense cómo ese es un concepto muy importante que generalmente los maestros no se los enseñan en geometría analítica y que es un errorzote que no se los enseñen, ¿no? Fíjense bien, ¿por qué dicen que la 1 y la 2 tienen parte simétrica en la izquierda y en la derecha? Pues si se dan cuenta, esta parte de la izquierda es simétrica con esta parte de la derecha. Esta parte de la izquierda es simétrica con esta parte de la derecha. Acuérdense que simetría me lo enseñaron en la primaria y simetría quiere decir igual. Por lo tanto, el eje de simetría también se llama eje focal. Eso me lo enseñaron en la vocacional, perdón, me lo enseñaron en geometría analítica. Por lo tanto, nada más de ver el exponente, yo ya sé que la parábola es vertical, y que puede abrir para arriba o que puede abrir para abajo. Pero eso es solamente con el exponente. No necesito hacer más cosas. Por eso es importante que entiendan que el lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica y que todos los elementos de la ecuación, todos, me dan una referencia del dibujo que tengo que hacer. ¿Sale bien? Bueno, entonces ya he entendido qué quiere decir el 2. Entonces, ¿qué debo de hacer en geometría analítica? Pues en geometría analítica me dijeron que lo primero que debo de hacer es separar. Y para poder separar, habíamos dicho que lo más importante es la x cuadrada y el 4x. ¿Por qué es más importante? Porque me doy cuenta que hay un término cuadrático y que está referenciado a la x. Por eso solo dejo del lado izquierdo y del lado derecho dejo a la y. Una vez que ya separé y dejé lo más importante del lado izquierdo, ¿alguien me puede decir cuál es el concepto que sigue? Ok, el concepto... No. ¿El cuál, perdón? No, el concepto que sigue es completar el trinomio cuadrado perfecto. Y para completar el trinomio cuadrado perfecto, les enseñaron que se toma de referencia al 4. Por lo tanto, el 4 lo dividen entre 2 y lo elevan al cuadrado, y eso les queda un 2 que está elevado al cuadrado, y por definición de potencia, eso es un 4. Entonces, lo que van a hacer es, a la ecuación que tenían, que es x cuadrada más 4x igual con y, lo que van a hacer es aplicar propiedad de la igualdad. ¿Por qué van a aplicar la propiedad de la igualdad? Porque la propiedad de la igualdad menciona que la operación que se hace en el miembro izquierdo también se hace en el miembro derecho. Por lo tanto, agregan el 4 del miembro izquierdo para completar el trinomio cuadrado perfecto, pero también agregan del lado derecho para que no se afecte a la igualdad.
Entonces, completar el trinomio cuadrado perfecto es agregar precisamente ese numerito que surgió de dividir el coeficiente entre 2 y elevarlo al cuadrado, pero deben tener en cuenta que lo importante es propiedad de la igualdad para agregarlo en ambos lados. Por lo tanto, una vez que ya lo agregué de ambos lados por la propiedad de la igualdad, entonces ahora sí el concepto que sigue y que ya lo habían dicho es precisamente el de factorizar. Y factorizar quiere decir expresar en factores. ¿A quién van a factorizar? Pues van a factorizar precisamente al trinomio cuadrado perfecto. Y para factorizar al trinomio cuadrado perfecto, ya les habían enseñado que se debe de escribir un paréntesis elevado al cuadrado, donde el primer término es la raíz cuadrada del término cuadrático, donde el segundo término es la raíz cuadrada del término lineal, y en donde el signo del término lineal es el que se va a poner como operación del binomio. Así es como se factoriza el trinomio cuadrado perfecto. Y obviamente del lado derecho pues hago operaciones, pero si se dan cuenta y más 4 no se puede hacer porque no son términos semejantes, y al no ser términos semejantes me queda simplemente y más 4. Y ahora sí, ahí me doy cuenta que este 2 quiere decir que la figura tiene una parte simétrica en la X, y la parte simétrica es la parte de la izquierda y es la parte de la derecha. También me quiere decir que este menos 2 es el número que se le resta a la X, y el número que se le resta a la X es un menos 2. También aquí hay un 4 y ese más 4 quiere decir que el número que se le resta a la Y es un menos 4, y por lo tanto entre esos dos me forman el vértice. Y por último observo el signo que está multiplicando a la Y, y ese signo que está multiplicando a la Y me indica que las Y son positivas. Y como las Y son positivas, ya habíamos dicho que las Y son las ordenadas, quiere decir entonces que esa parábola abre hacia arriba. Y entonces un lugar geométrico yo interpreto todos los elementos que están en la forma ordinaria. Recuerden que en la forma ordinaria es donde se obtienen los elementos o donde se sustituyen los valores. Y con eso yo ya puedo graficar, simplemente con eso que obtuve ahí y que obviamente me lo enseñaron a hacer en tercer semestre. Entonces, en tercer semestre me enseñaron que aquí era X, sabemos que ahora se va a llamar función, aquí se va a llamar variable independiente, sabemos que por aquí es f de x, donde es variable dependiente, ya no existen las y. Lo importante es que el vértice está en menos 2,4, por lo tanto, menos 2, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, me indica que ahí es el vértice, y como me está diciendo que es vertical y que tiene parte simétrica izquierda y derecha, entonces trazo una diagonal, le hago una curvita, trazo otra diagonal y ya tengo la parábola. Recuerden que las parábolas no son U's, todos los que hagan las parábolas como U's es un gran error, porque todas son diagonales que hacen una curvita en el vértice y continúa la diagonal. Esa diagonal puede estar más abierta o esa diagonal puede estar más cerrada, pero nunca va a ser una U. Una U es un gran error, ¿no? ¿Alguna pregunta de cómo graficar la parábola? Porque ustedes van a graficar todas las parábolas de aquí en adelante. Ok, recuerden que para graficar parábolas, elipses, circunferencias e hipérbolas está muy rápido, porque en todos es el mismo procedimiento, ¿no? Es separar, completar el trinomio cuadrado perfecto y factorizar el trinomio cuadrado perfecto, lo cual con el tiempo pues se vuelve repetitivo, y pues geometría analítica es una de las materias más fáciles. El único problema es que como es la primera vez que les enseñan muchos conceptos, por eso hay muchos que reprueban geometría analítica, ¿no? Pero no es porque sea complicado. Bueno, ahora bien, vamos a la parte del dominio. Del dominio. Dominio se busca siempre de izquierda a derecha. Observen la gráfica. Pregunto, ¿hay gráfica hacia la izquierda? Sí. Sí. ¿Hay gráfica hacia la derecha? Sí, claro. Por lo tanto, como ustedes ven que la gráfica va hacia arriba y hacia la izquierda y hacia arriba hacia la derecha, lo importante es que haya a la izquierda y la derecha, entonces el dominio es de menos infinito hasta más infinito. Nada más es de observar izquierda, derecha, y para el rango lo que deben de observar es de abajo hacia arriba. Y entonces para el rango yo les preguntaría, ¿ustedes observan que hay gráfica aquí abajo?
no hay No hay. gráfica, no se No hacia ve arriba. la gráfica. Eso quiere decir que la gráfica, ¿dónde empieza si voy de arriba, perdón, si voy de abajo hacia arriba? ¿Dónde empieza la gráfica si voy de abajo hacia arriba? ¿En cero? En cero. Muy bien, En ¿quién dijo cero. cero? La niña que dijo cero, ¿qué número de lista tienes? 32. Muy bien, empieza en cero, porque acuérdense que estoy considerando la, la situación de abajo hacia arriba. Y como es abajo, eso quiere decir que tienen que estar viendo en el eje de las ordenadas. O sea, lo que hizo su compañera es empezar a ver aquí. A ver, aquí no hay gráfica, no hay gráfica, no hay gráfica, no hay gráfica. Ah, aquí sí hay gráfica. Pero ese comienzo de gráfica comienza en cero porque estoy yendo de abajo hacia arriba. Si hubiera pensado en izquierda a derecha, entonces hubiera pensado en el -4, porque el -4 es donde está el vértice, pero no voy de izquierda a derecha, sino voy de abajo hacia arriba. Por eso el importante es el 0. Y entonces, ahora sí, para contestar a su compañero, como sé que exactamente comienza en 0, entonces ahora sí utilizo un corchete, porque sé que exactamente comienza en 0. Y ahora bien, díganme, ¿hay gráfica hasta arriba? Sí. Sí, porque si se dan cuenta la gráfica sigue yendo hasta arriba, de ambos lados. Como hay gráfica hasta arriba y nunca acaba, eso quiere decir que el rango es de 0 exactamente hasta más infinito. Y con eso, nada más de graficar y que la gráfica aprendimos en geometría analítica, pues ya tengo dominio y rango. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es calcular la intersección con el eje de las abscisas, y la intersección con el eje de las ordenadas. Pero si se acuerdan, eso ya lo habíamos hecho. O sea, ¿qué quiere decir ya lo habíamos hecho? Quiere decir que con el eje de las abscisas es porque la y vale 0 y con el eje de las ordenadas es porque la x vale 0. Acuérdense que las abscisas, todas estas abscisas tienen la y igual a 0, y si yo estoy hablando de las ordenadas, todas las ordenadas que voy poniendo sobre todos estos puntos que pongo sobre las ordenadas, tienen abscisa que es igual a 0. O sea, no se lo aprendan de memoria, solamente veanlo en la gráfica, ¿no? Por lo tanto, recordemos que en los dos debo de hacer un reemplazo, debo de hacer una sustitución, y lo único que me voy a traer es la función. Y la función es y igual a x cuadrada más 4x. Ahora ya apaguen sus micrófonos, si alguien lo tiene encendido, por favor. Y cuadrada igual a x, me equivoqué. Y igual a x cuadrada más 4x. A x cuadrada más 4x. Y lo que les había dicho, ¿no? Si yo hago la sustitución, me va a quedar en este lado que 0 es x cuadrada más 4x. Si hago la sustitución en el otro, me queda que la y es igual a 0 al cuadrado más 4 por 0, porque estoy sustituyendo en diferentes lados. De ahí, entonces, entenderán que resulta que tengo que tengo aquí, permíteme, aquí hubo un detallito, y igual a 0, x cuadrado más 4, aquí me queda entonces que tengo que factorizar. Recuerden que esto se convierte en una factorización, menos 2 como menos 4, ya vi, ok, muy bien. Entonces, aquí hay una factorización y la factorización me dice que utilizando el método de factorización de máximo común divisor, acuérdense que el máximo común divisor obedece al factor común, resulta que aquí tengo una x que multiplica a una x más 4 y esto es igual a 0. Por lo tanto, satisfaciendo la ecuación, que ya les había dicho también que quiere decir satisfacer la ecuación, me queda entonces que la x1 es igual con 0 y que la x2 es igual con menos 4. Eso quiere decir que hay dos coordenadas y la primera coordenada es 0 en x y 0 en y, y la segunda coordenada es menos 4 en x y 0 en y, por lo que al principio habíamos dicho. Eso quiere decir que por lo que estoy obteniendo aquí, mi gráfica está mal. ¿Y por qué está mal mi gráfica? Pues porque al Freud se le olvidó que era menos 2, menos 4. Y entonces vamos a corregir la gráfica. La gráfica no es así. La gráfica es menos 2 en x
y menos 4 en Y, que fue donde me equivoqué garrafalmente. Y entonces menos 2,4 me lleva a que el vértice está aquí, menos 2,4, y aquí me acaban de decir un punto de intersección es en 0,0 y el otro punto de intersección es en menos 4,0. Por lo tanto, de una vez hacemos la gráfica bien. La parábola debe de atravesar por esos puntitos y entonces la gráfica es una diagonal que viene así y que aquí da la curva y luego va hacia arriba. Por lo tanto, el dominio está bien, pero el rango está mal, porque hace ratito dijimos que el rango comenzaba en 0 y no es cierto. El rango no comienza en 0. ¿Dónde comienza el rango? ¿De abajo hacia arriba? ¿En menos qué? En menos 4. Menos 4, muy bien. Comienza en menos 4, porque si se dan cuenta comienza aquí en menos 4, porque voy de abajo hacia arriba. Ahí es donde se dan cuenta que los resultados que vaya obteniendo me sirven para darme cuenta si estaba haciendo bien el ejercicio o le estaba haciendo mal, ¿no? Díganme quiénes me dijeron menos 4 porque fueron varios. 14. 14. Además del 14. 45. 45. Además del 45. 45. También el 32. ¿También cuál otro? 42. El 42 también. ¿Alguien más? Ok, sale bien. 30. 30, sale bien. Entonces, fíjense cómo ahí, insisto, ¿no? La imprecisión se puede corregir después. O sea, todos los datos deben de checar, por eso es necesario que lo vayan revisando, ¿no? Bueno, y ya por último, pues si se dan cuenta, después de hacer la sustitución para calcular la intersección con el eje de las ordenadas, pues resulta que lo que hay que hacer es operaciones. Pero este 0 al cuadrado es 0 y este 4 por 0 me da 0. Por lo tanto, al realizar operaciones, me queda que la y es igual a 0. Pero lo importante es que el punto donde se intersecta es 0 en las x y 0 en las y. Que obviamente ese punto coincide con el que habíamos obtenido hace rato, porque es el mismo punto donde se intersecta con el eje de las x y con el eje de las y. Por lo tanto, con esto ya tengo el resultado y tengo dos puntos de intersección en el eje de las abscisas, uno en el eje de las ordenadas. Ya tengo el dominio, y ya tengo el rango. Pero eso provino de lo que aprendí en geometría analítica. ¿Qué aprendí en geometría analítica? A separar, a completar, propiedad de la igualdad, factorizar el trinomio cuadrado perfecto e interpretar. ¿Cómo se interpreta? Los números que se le restan a la x y a la y, el exponente y el signo que multiplica a la variable que tiene exponente 1. Y con esa interpretación pues ya llegamos a las gráficas. ¿Alguna duda, jóvenes?